Hoy nos vamos a meter en un tema espinoso de la cocina de la política, las encuestas. Se habla todo el tiempo de las encuestas, sobre todo en tiempos electorales, pero nadie explica mucho de qué se tratan. Bueno, las encuestas originalmente fueron un elemento que surgió para medir como herramienta una estimación de parámetros que se utilizaban representativos para tratar de averiguar qué pensaba la opinión pública, la sociedad sobre determinados temas. Así surgió en el siglo pasado en Estados Unidos la famosa escuela de Chicago de las encuestas, donde la sociología se hizo muy fuerte para averiguar comportamientos sociales. Con instrumentos de la estadística y de muestreos se empezó a averiguar previsiones electorales, es decir, se trató de ver hasta qué punto se podían empezar a prever comportamientos del voto en Estados Unidos. Y así surgieron las encuestas como las fuimos conociendo, sobre todo los que nos dedicamos a la política, para saber qué va a votar la gente, qué piensa, qué imagen tienen los políticos, si les interesa lo que van a votar o lo que no van a votar, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto que surgió en Estados Unidos después se fue extendiendo a gran parte del mundo y empezó a expandirse no solo geográficamente, sino temáticamente. Y hoy estamos rodeados de encuestas. Sí, aunque vos no te des cuenta, nos rodean las encuestas y no las políticas necesariamente. Hoy se encuesta también para saber qué lavarropa usás, qué jabón de lavar usás, qué desodorante preferís, qué canal de televisión ves, qué programa estás escuchando en la radio, etcétera, etcétera. De esa manera estamos rodeados de encuestas, pero hoy lo que nos interesa es poner el foco en las encuestas políticas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento preelectoral y porque desde hace varios años en todo el mundo, pero vamos a hablar de la Argentina, en general las encuestas nos han dado sorpresas desagradables en tanto y en cuanto como elementos de previsión de lo que puede suceder, bien lejos están de conseguirlo. ¿Por qué? Históricamente el primer caso, el primer ejemplo de cómo se hacían las encuestas era presencial. No había teléfonos, no había redes sociales, no había nada y entonces los encuestadores iban a la calle o iban a los domicilios a recoger aquellas respuestas sobre las preguntas sobre las cuales querían tener algún tipo de reacción. Bien, eso se fue modificando y con el tiempo se fue incorporando en principio las encuestas telefónicas a las líneas de teléfono hogareñas o de trabajo, después se incorporó el celular y después ya fue el momento de la revolución tecnológica, así se dice, que implicó Internet y ahí aparecieron las encuestas online. Hoy incluso hay encuestas que de alguna manera se generan para las consultas a través de inteligencia artificial, el último grito de la moda. Pero, ¿por qué tiene que ver de qué manera se encuesta? El modelo por el cual se encuesta, sea presencial o sea a distancia. Porque ahí tiene mucho que ver la cantidad de rechazos que puede generar ese tipo de encuesta, esa modalidad de encuesta. Por eso en la presencial, en general, cuando hablamos de el nivel de rechazo, estamos hablando de gente que se niega a contestar una encuesta. Entonces, muchas veces las encuestas se arman sobre un universo X, pongámosle 100, para encuestar a 100 personas, y muchas veces sobre esas 100 personas solo contestan 10, o 15, o 20, o 5. Entonces, para no quedarnos con esos números, a veces hay que abrir el mapa de encuestados para que justamente el número sea lo más manejable posible. Ahora, cuanto menos gente esté siendo encuestada, mayor es el margen de error, el famoso margen de error de las encuestas. Y entonces ahí tenemos un problema en donde una encuesta que sobre todo puede ser cuantitativa, también las hay cualitativas, donde importa no la cantidad de gente, sino que respondan todas las respuestas. Y en las cuantitativas, que son sobre todo las de intención de voto electoral, es donde se juega en mucho la precisión o no de esa encuesta. Por eso,
como a veces hay un alto nivel por desinterés, por no saber, por no decir la verdad, muchas veces los encuestados, sobre todo en temas políticos, tienen un gran nivel de rechazo a esa encuesta, y ahí hay uno de los problemas que tienen las encuestas en la Argentina, que muchas veces no reflejan la cantidad de personas que deberían contestar esa encuesta. Hay otro elemento que incide en la disparidad que tienen después con la realidad, en donde también lo que sucede es que muchas encuestas se hacen para un cliente político, y ese cliente político en algunos casos no quiere que se dé a conocer la encuesta, y en otros casos quiere que se dé a conocer la encuesta sencillamente porque han sido un instrumento de la campaña electoral. Porque alguien convenció a mucha dirigencia política que instalar un resultado electoral a través de una encuesta lleva a que se vote a ganador en algunos casos, o que se vote por alguien que está perdiendo en otros casos, para tratar de recuperar terreno. Y entonces desde ese lugar mucha dirigencia política argentina, y no solo argentina, se ha tomado el trabajo de utilizar las encuestas con la anuencia de algunos encuestadores o de gran parte de los encuestadores, entre ellas conocidas firmas de encuestas, se las ha utilizado como un instrumento más de propaganda electoral. Y ahí es donde la gente que responde encuestas lo único que hace es aumentar la incredulidad y su, de alguna manera, distancia respecto a lo que responden en una encuesta, insisto, sobre todo electoral. Hoy, además, la gente, a través de las redes sociales, ¿no les pasó nunca últimamente que en alguna red, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, no le aparecen ofrecimientos para participar en una encuesta a cambio de alguna contraprestación, que pueden ser dinero, que pueden ser productos, que puede ser algún sorteo? Bueno, justamente eso lo que busca es que la gente se acerque a contestar una encuesta, aunque sea online, aunque sea por redes sociales. Después habrá que ver cuál es la certeza, cuál es la rigurosidad de esa encuesta. Pero lo que sí sabemos es que las encuestas están a la orden del día, ya no solamente para decirnos quién puede ganar una elección, que en los últimos años la vienen pifiando horrorosamente, sino sobre todo para ser utilizada como campaña electoral. Nos vemos pronto.